Bernardo Saravia Frías, ex procurador general del Tesoro. Vamos a hablar del tema YPF y me gustaría mucho su visión sobre el tema. Doctor, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día, Eduardo, un gusto saludarlos. Bien, me gustaría su visión, Bernardo. Estamos ante una decisión grave que ha dictado la jueza Presca en el día de ayer. Me estoy refiriendo al conflicto de YPF relacionado a YPF, el Fondo Borford contra YPF. Y es una decisión grave porque básicamente ordena al país a entregar el 51% de las acciones que ostenta en YPF como forma de pago parcial de la sentencia. Destaco de pago parcial porque no es ni siquiera para cumplir el monto total. Y lo grave además, no solamente es este hecho, sino también la forma en que lo ordena y cómo lo hace. Acá no hay que perder de vista que estamos hablando de una jueza o de un juzgado, para ser más preciso, donde se han acumulado una larga historia de incumplimientos por parte de gobiernos argentinos anteriores, que van desde el triste default del año 2002 hasta los sucesivos defaults de gobiernos kirchneristas en tiempos posteriores. Claro, porque es el mismo juzgado de Griesa. Exacto. Esta jueza es heredera de ese juzgado, fue discípula de Griesa y tiene toda la historia, no solamente en su escritorio, sino también en su cabeza, si se puede decir así. Así que tiene la larga historia de incumplimientos contumaces de Argentina, y lo que no quiere, evidentemente, y así lo ha dejado demostrado con esta decisión, es que su sentencia por 16.000 millones de dólares contra el país quede en la nada. Ahora, para lograr eso ha tomado un paso, yo diría, un poco arriesgado y algo arbitrario, porque para obligar al país a hacer algo así, pues está violando una serie de normas y principios internacionales que hay que tomar con mucha consideración y que dan la oportunidad al país para revertir la situación. Esto es lo más interesante de todo, ¿no? ¿Y cómo lo haría usted? Mire, Eduardo, hay un principio en derecho internacional, y no quiero ser aburrido con esto, pero sirve para encuadrar el marco, que se llama International Committee. Y es una deferencia que tiene un Estado hacia otro. En este caso en particular, implica que el Estado norteamericano no puede inmiscuirse en asuntos internos de otro país. En Argentina hay una ley, que es la ley por la cual se expropió YPF, que en uno de sus artículos dispone expresamente que las acciones que tiene el Estado en esa sociedad no son de libre disponibilidad, que solamente las puede vender o transferir si es que cuenta con 2/3 de los votos del Congreso. Es decir, necesita la anuencia de Congreso previa. Bueno, este es un escollo fundamental bajo aquel principio que antes intentaba describirte, en el sentido de que no puede el Poder Ejecutivo transferir las acciones como pretende la jueza. Necesita la aprobación previa del Congreso. Y estaría violando la ley si lo hace. Violar una ley de una jueza de un país extranjero, ordenar a la Argentina violar una ley, pues es claramente inmiscuirse en sus asuntos internos. Y esto es lo que se está violando con la disposición de la jueza Presca, y es lo que permite, como decía antes, o intentaba decirlo, salir de este atolladero. ¿Cómo? Acá hay dos planos en los cuales se puede trabajar, Eduardo. Uno es en Estados Unidos, el otro es en Argentina. La sentencia de Presca está apelada en este momento y está sujeta a la decisión de la Cámara de Apelaciones. Hay que apelar esta decisión reciente de la jueza Presca, acumularla con aquella apelación y hacerlo con prontitud, pidiendo además que se detenga, que se suspenda la ejecución de la sentencia, que es lo que está llevando adelante la jueza. Esto hay que hacerlo definitivamente y ya. No hay que perder de vista que hay chances serias, técnicamente hablando, de que aquel monto, esa friolera de dinero que por la que nos han condenado, se pueda reducir. No, o sea, la friolera, cuando usted habla de la friolera, habla de 16.000 millones, más los intereses que se van devengando día a día. Y ahí estamos hablando día a día de 2.400.000 dólares diarios. Efectivamente. Y eso es lo que hay que frenar. La jueza, para llegar a esa friolera, aplicó mal el tipo de cambio. Y cuando digo aplicó mal, no es una opinión personal, estoy basándome en la jurisprudencia de los Estados Unidos. El tipo de cambio que tomó como referencia fue la de la fecha del dictado de la sentencia, y ella debería haber tomado como referencia del tipo de cambio el de la fecha de expropiación de las acciones de YPF. Esa diferencia no es banal, son miles de millones de dólares. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? En vez de 16.000, ¿cuánto sería? Y queda en 1.600 millones de dólares, o sea, un porcentaje muy menor. Ahí baja. Y esto es lo que hay que trabajar, por eso hay que acumular todo allí. Con esa apelación hay que apelar esta disposición también. Esa es la primera medida y es fundamental. Y en Argentina hay que hacer otro tanto.
Y yo me imagino dos planos, el político y el judicial. Fíjese que acá, Eduardo, están proponiendo que el Congreso, o que se viole una ley de Congreso. Esto es lo que está ordenando la jueza. Y el Congreso podría reaccionar. Un Congreso tan dividido, tan atomizado y disperso, quiere una oportunidad única de, por ejemplo, un proyecto de declaración con la firma de todos los bloques, todos los bloques de que forman parte, diciendo, acá hay una ley, esta ley no se puede violar, y acá hay un principio internacional, que es International Committee, que no se puede violar de esta Ahora, manera. Usted fue en su momento el procurador del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Sí. ¿Qué hizo usted o qué hizo el gobierno de Macri con respecto a este tema? Porque este tema ya estaba metido ahí. Sí, es una larga historia, pero nosotros heredamos este caso como estaba manejado como si fuera un caso más, un caso menor de los miles de juicios que tenía el Estado. Estaba mal llevado, se habían designado abogados que no estaban a la altura de las circunstancias, claro. Se habían presentado defensas débiles, y cuando digo débiles eran defensas que técnicamente eran endebles, no eran lo suficientemente sólidas y tenían un fundamento político. Claro, obviamente, porque era el gobierno, esas defensas tenían que ver con el gobierno de Cristina, el segundo o el último gobierno de Cristina, ¿no? Y eran estrategias que traducían una mirada política a un escenario jurídico. Ese era un error de traspolar, pero equivocadamente las cosas, y eso nos ubicó en una situación de gran desventaja. Nosotros intentamos desplegar una estrategia donde se volvieron a fortalecer los argumentos técnicos, se fue incluso a la legislación de España buscando anular la causa del juicio, y se intentó abrir un proceso de discovery en los Estados Unidos que indagase el origen del crédito y de toda esta operación de expropiación anterior. Sí. ¿Burford adquiere este juicio dónde? ¿En España? Burford adquiere el juicio en España porque la sociedad que compra un porcentaje de acciones de YPF estaba radicada en España, con accionistas de otro país, pero estaba radicada en España. ¿Esos eran los Eskenazi que tenían el 30, el 25 o el 30? El 25% de las acciones de YPF, efectivamente. Okay. ¿Y entonces, qué tiene que ver España con los Eskenazi? La sociedad estaba radicada ahí, esa es la sociedad que se utiliza como vehículo para comprar el 25% de las acciones de YPF. Okay. Y cuando, la expropiación, el proceso expropiatorio estuvo también mal hecho en varios sentidos. Expropiar parte de las acciones de una sociedad, excluyendo las otras, cuando el estatuto ordenaba a poner en situación de igualdad a todos los accionistas, fue el error primigenio. No solamente el diseño técnico estuvo mal, sino que políticamente se acompañó de manera equivocada esa estrategia. Eso fue Kicillof puro. En el Congreso, la burrada fue de Kicillof. Que no iba a pisar la trampa del oso que establecía el estatuto. Lo dijo expresamente, y la jueza lució en la sentencia y varias veces antes para decir este gobierno o aquel gobierno, perdón, no quería cumplir la ley. Claro. Y fíjese la trampa en la que entramos, aquella osadía, que más que osadía fue una negligencia, termina en una sentencia por 16.000 millones de dólares. Ese es el costo de la negligencia, yo diría de la mala praxis, para ser más preciso, ¿no? Ok. Doctor Guillermo Laborde, un gusto saludarlo. Un gusto. En caso de que se lleve un arreglo, eventualmente, fin de la historia, ¿cobra algo los Eskenazi o va a la quiebra que está en Madrid de la empresa de los Eskenazi y los Petersen? Las dos cosas es la respuesta. Es el concurso. Lo que pasa es que el concurso, el acuerdo por el cual se vendió el porcentaje de 70% al fondo Burford, significó que el 30% permanece en el concurso. Yo recuerdo, no sé, hoy no debe haber cambiado mucho, pero los créditos que tenía el concurso eran muy pocos, eran honorarios judiciales en su mayoría, del administrador y del síndico, con lo cual el remanente, cuando esto ocurre y sobra dinero en un concurso, va a los accionistas, es decir, al deudor fallido. Y ahí está la respuesta, que es doble entonces, tanto al concurso como también a los accionistas, ¿no? O sea, Burford compró el juicio por el 70%, no por el 100%. El 30% quedó en España. Quedó en el concurso, efectivamente, pagó 15 millones de euros. Entonces, por el 70% de este juicio que tiene Loreta Presca, la jueza, ahí los Eskenazi no cobrarían un centavo. El 30% sí. Pero no tienen que atender la quiebra en Madrid. De hecho, los bancos son acreedores. Claro. Claro. Los bancos se han satisfecho ya ejecutando las garantías que tenían. Con lo cual, lo que resta son acreedores menores, digamos.
Está muy bien. Habría que hacer el cálculo. Yo entiendo que sobraría dinero. Habría que hacer el cálculo para porque no a ser mí me arbitrario dijeron con que la no. respuesta. A mí también me A habían mí dicho me que habían no. dicho que no sobraba nada. Que no iban a cobrar un peso partido por la mitad. No sé qué Pero más. puede ser, digamos. Puede ser, puede ser. Habrá que ver cuánto resulta del dinero que sobra o no en el juicio. No quiero de vuelta decir una arbitrariedad. Si sobra dinero van los accionistas, si no sobra dinero pues no cobran nada. Claro. Sí, hasta me están escribiendo ahora, me dicen que no sobra nada. No sobra nada. Claro. Bueno saberlo entonces. No sabía yo que había tanto dinero en juego después de la ejecución de las garantías, pero de vuelta. Totalmente. Más que eso habrá que ver cómo resulta luego en el concurso, ¿no? Totalmente. Gracias, doctor. Un abrazo muy grande. Gracias. Un gusto, un abrazo a ambos. El doctor Bernardo Saravia Frías, es un capo el tipo este. Sí. Es